no tuvimos la primera clase. Mi nombre, para los que no me conocen, para los que vienen de esto una me conocen, es Ana Suárez. Yo voy a estar junto con Marcela. Marcela es capaz que les contó, dando derecho 2. Seguramente vamos a tener una clase y una clase. Por ahora vamos a seguir virtual porque no sé si ustedes tomaron conocimiento, pero pedimos la asignación de aula. No nos han asignado todavía ningún aula. Puede ser que alguien tenga prendido el micrófono o soy yo. Bueno, eh, ¿Puedes repetir, y profe, por favor? entonces tener asignada todavía un aula, vamos a seguir bajo esta modalidad. Me pasó acá no son tantos, pero sí me pasó en San Miguel, que no hay aula para la cantidad de alumnos que tengo, así que así que bueno, o sea, va a ser virtual allá, veré los exámenes, pero bueno, Marcela me dijo que ya pusieron fecha de parcial, así que la idea es ahora ver la unidad 2, la que sigue, la de empresa, y bueno, y vamos a ir viendo o sea, cada clase seguramente una unidad y el parcial, como les dijo Marcela, va a ser hasta donde llegue, ¿sí? Eh, Marcela subió otro libro del que venimos utilizando, distinto, que me parece que está más sencillo que el que veníamos utilizando. Así que ténganlo en cuenta, sobre todo para los primeros temas, pero de todos modos, eh, como les dije en Derecho uno, los Power los vamos subiendo, así que son bastante completos, así que no van a tener inconveniente de estudiar de un lugar o del otro, ¿sí? Estoy buscando el código de anfitrión, por eso estoy distraída. Eh, 4, 8, 5, 6, 4, 7. Así que bueno, ahora vamos a empezar con la clase, como les dije, con la clase de empresa. Voy a buscar el Power. Cualquier duda, yo voy hablando y ustedes me van preguntando, ¿sí? Eh, Traten de tener prendida la cámara, chicos y chicas. Eh, sí, sí, talentos. Profe, se la escucha entrecortada de ratos, como que Bueno, vamos a tiene ver si... una interferencia fuerte. Pero no tengo, estoy en silencio absoluto. La verdad que no sé qué puede ser. Ahora se me escucha mejor. Sí, es de ratos que por ahí se le va la voz o se la escucha como si fuera que está con un ventilador. No sé si a alguien más No, le no. pasa. Sí, como que, va, yo la veo que mueve la boca, pero no habla. Sí, puede ser la conexión también. Que por momentos se impara. Ah, transferencia de fondo de comercio, sí. Porque es la unidad 2. Siempre está mejor.
¿Están viendo el Power o me ven a bien? A vos, profe. Bueno, ahora No, profe. no. A ver, está respondiendo, lo veo yo, pero... Ahora, Ahora sí. sí. Bueno. Porque encima no estoy en mi casa, estoy cuidando a mi sobrina que está enferma y no, me traje todo menos los auriculares. Vamos a ver cómo va y cualquier cosa busco unos auriculares acá. ¿Sí? Bueno. eh, Vamos a ver, acá está el tema, los temas, fondo de comercio, la transferencia y lo que tiene que ver con la propiedad industrial, patentes, marcas, dibujos, modelos industriales. ¿Sí? Bueno, el tema de fondo de comercio se encuentra regulado por la ley 11.007, que se encuentra, digamos, inserta esa ley dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Acá vemos de todo, ¿no? Todo lo que integra un fondo de comercio, desde productos, marca, fíjense, materia prima, premios, medallas, distinciones, bueno, todos estos elementos integran el fondo de comercio. La ley, lo que nos interesa a nosotros en realidad es cómo se transmite, cómo se transfiere ese fondo de comercio, que se encuentra regulado, como les dije, por la ley antes mencionada, la 11.867. Tiene un procedimiento específico, digamos, la transferencia. Ustedes piensen que el fondo de comercio está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales, incluso humanos puede ser, que forman una empresa, ¿sí? Como elementos materiales tenemos eh, lo que se vende en esa empresa. Por ejemplo, supongamos que sea un kiosco. Eh, la mercadería que hay en ese kiosco, todo, digamos, la computadoras, sillas, mesas, bueno, todo lo que forma el local. Puede incluirse el local, puede incluirse ya sea el alquiler o ya sea el local en sí, si es propietario quien va a transferir ese fondo de comercio, pero además también los elementos inmateriales, que son estos premios, estas distinciones, la marca, por ejemplo, 47 Street, tiene un valor adicional si yo transfiero el fondo de comercio de 47 Street que de un kiosco en un barrio. ¿Por qué? Porque ya 47 Street es una marca registrada,
o un kiosco importante, por ejemplo, en un centro de una ciudad, no sé, en Luján, no sé, imagínense el que está al lado de la municipalidad, o sea, kioscos a los que va mucha gente por cercanía a determinados lugares, ¿sí? O una farmacia, está cerca de un hospital o de una clínica, quizás tengan un valor adicional, que ya vamos a ver cómo se le llama, que también integra ese fondo de comercio. Bueno, acá viene la definición, que es más o menos lo que les dije yo. En el artículo 1 dice, declárense elementos constitutivos del establecimiento comercial o fondo de comercio a los efectos de su transmisión, las instalaciones, la mercadería, el nombre y la enseña comercial, o sea, si tiene un símbolo, el derecho al local, las patentes, las marcas, los dibujos, los modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial, industrial o artística. Eso es lo que integra el fondo de comercio y lo que se transfiere cuando se vende ese fondo de comercio. Es un conjunto de todos estos elementos. Los que les decía yo, los elementos materiales y más los inmateriales, que tienen que ver con los derechos, con las patentes, con marca. Y todo ese conjunto de elementos forma una universalidad de hecho. Entonces, ¿qué integra el fondo de comercio? Esto, digamos, va reiterando lo mismo. Los bienes materiales, los bienes inmateriales, organizados por quien lleva adelante ese negocio, cuyo objeto es la obtención de ganancias. Acá están enumerados y lo que nos preguntamos, o lo que nos preguntamos con las profesoras, es si esa enumeración que hicimos recién es a modo enunciativo o taxativo. Y la diferencia, cuando ustedes en derecho estos términos se utilizan mucho. Cuando uno enuncia es como que da ejemplos, ¿sí? Y puede incluir el etcétera porque puede haber cosas que no están en esta lista. Cuando es taxativo es solo lo que está en la lista y nada más, no se puede agregar más nada. Entonces, podemos decir que es una enumeración enunciativa, porque puede haber en un fondo de comercio determinadas cosas que en otro fondo no hay. ¿Sí? Los elementos materiales, como les dije, son las instalaciones, las máquinas, los insumos, materias primas, la existencia de mercadería al momento de transferirse el fondo de comercio y los productos elaborados. Los inmateriales son el nombre comercial, el emblema, la enseña comercial, las distinciones, la clientela, es lo que les contaba hoy. Distinto es un lugar donde hay una clientela como garantizada, asegurada, a un lugar donde quizás no esté garantizado ese conjunto de personas que asisten habitualmente a comprar a ese negocio. No es lo mismo transferir la panadería Luca para los que viven acá en Luján que, no sé, otra panadería que no tiene ese nombre propio que le da mucho valor. Bueno, hay casos específicos, especiales, que la pregunta es si se transfieren o no con el fondo de comercio, que ya vamos a ver que sí se transfieren. El derecho al local, por ejemplo, el inmueble, la persona que lo compra puede comprar, o sea, el que adquiere el fondo de comercio puede adquirirlo sin el local, ¿sí? El aviament o aviamento, que es el valor llave, y todo eso, digamos, todo ese valor se lo da el hecho de que sea una marca conocida, el hecho de que sea muy concurrido y haya mucha clientela. Entonces, el valor llave le da un valor adicional, se puede decir, a los elementos materiales. O sea, supónganse, mi fondo de comercio tiene elementos materiales por 100.000 pesos, pero es súper reconocido,
el valor llave quizás es otros 100.000 pesos, ¿sí? Es un valor adicional que se le da a los elementos materiales que forman el fondo de comercio. Los empleados pueden ser transferidos o no, o sea, uno puede adquirir el fondo de comercio con los empleados o no. Los créditos y deudas, los libros y registros contables, los contratos de servicios o con bancos, eso, digamos, son situaciones que pueden ser transferidas o no, depende en cada situación. La habilitación para funcionar puede ser que se continúe o no, porque quizás el rubro se modifica parcialmente, no sigue siendo el mismo rubro, se le agrega algún rubro más al que ya tenía. Y las concesiones públicas o permisos especiales. Estos son casos, situaciones en que pueden ser transferidas o no. ¿Sí? Cualquier duda me paran y me preguntan. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la ley? ¿Qué es lo que busca la ley? Que esa transferencia de ese fondo de comercio se realice en bloque y que ese establecimiento, ese negocio, esa empresa esté funcionando. Porque, ¿qué se busca? Proteger a los acreedores y proteger a terceros. Ya vamos a ver. La herencia, que es una transmisión que yo le hago a otra persona, yo soy titular de un fondo de comercio y le transmito a Valentina, la veo el fondo de comercio, puede ser a título oneroso, es decir, Valentina me va a pagar por ese fondo de comercio, o puede ser gratuito, es decir, yo se lo doy, se lo dono, ¿sí? ¿Ven? A título gratuito, a título oneroso, puede ser de manera privada o en remate público. ¿Quiénes son los sujetos que participan en esta transmisión? El vendedor, yo en este caso, el comprador, Valentina, el fondo de comercio, que es el establecimiento con todos los elementos materiales e inmateriales que tenga, como les dije antes, los acreedores, que es a los que le debo yo, y otros terceros que vamos a ver quiénes la ley nos da. Acá está muy claro punto por punto el procedimiento para transmitir el fondo de comercio, para transferir el fondo de comercio. Lo primero que se hace es un acuerdo preliminar, que también se le llama acuerdo marco, promesa de venta o boleto de compra-venta. Luego la ley exige que se publique esa transferencia o transmisión en un diario de circulación del lugar, por ejemplo puede ser el Civismo acá o en el boletín oficial. Después van a ver que hay un régimen de oposiciones, un plazo para retener determinada cantidad de dinero por esas oposiciones. Después se otorga el acuerdo y por último el registro público de comercio. Ahora vamos a desarrollarlo bien. El acuerdo preliminar, ese acuerdo marco que les dije que es el primer paso, ahí lo que se hace es identificar los activos y los pasivos. ¿Qué significa esto? Mi fondo de comercio tiene 3 computadoras, no sé, 50 cajas de chicles, 20, 30 cajas de esto, 40 cajas de esto, silla, mesa, nombre, bueno, todo, se identifica todo. También se identifican los pasivos, las deudas que yo como vendedora del fondo de comercio tengo. Y lo que se hace es lo que se llama una nómina de acreedores. Se realiza una nota y se pone la lista de los acreedores, de las personas a las que yo como vendedora le debo. Acá, luego de que se ese acto a acuerdo o acto a marco, se tiene que publicar durante 5 días en el boletín oficial, que realmente no lo lee nadie más que los abogados que nos interesa buscar algo en especial, o bien un día en algún diario de circulación del lugar, como les dije, puede ser el Civismo. ¿Qué va a tener esa publicación? ¿Cuál va a ser el contenido
contenido de esa publicación de negocio y dónde está ubicado. Por ejemplo, es un kiosco ubicado en la calle San Martín 150. El nombre del domicilio del vendedor, Ana Victoria Suárez, y mi domicilio, no sé, La Valle 320, y del comprador, Valentina Laborde, obviamente el DNI también, dirección San Martín 440. Y el nombre del escribano que va a intervenir, el matador que va a intervenir en esta transmisión. Por ejemplo, Clara Burgos, ¿sí? Que es una escribana de Luján. Entonces, primero tenemos el acuerdo marco. Ese acuerdo debe ser publicado. Y ahora vamos a, y acuérdense que en ese acuerdo tiene que estar la lista de acreedores, ¿sí? La lista de personas a las que el vendedor le debe dinero. El tercer paso es el siguiente. Los acreedores pueden dar lo que se llama oposiciones, ¿sí? Es decir, pueden, supónganse, alguno que no ha sido incluido en esa lista y toma conocimiento que va a ser transferido a ese fondo de comercio, o bien algún acreedor que no está en la lista o a la que se denunció, porque cuando se hace la nómina se pone el monto que se debe. Bueno, supónganse que se le debe más, entonces estos acreedores pueden oponerse porque se ven afectados por la transferencia, ¿sí? Entonces, lo que tienen 10 días para oponerse desde la última publicación del boletín oficial. Dijimos que son 5 publicaciones, supónganse, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La última publicación es el viernes. A partir del viernes tienen 10 días para oponerse a esa transmisión o transferencia de fondo de comercio. Lo que va a hacer es un reclamo el acreedor al comprador o al escribano que intervenga, y si supónganse no fue incluido, lo que va a reclamar es que se lo incluya en esa nómina. Esa retención, el tercer paso. Dijimos previamente, cuando les enumeré los pasos, que hay un momento en donde se retiene dinero para el pago de estas deudas. Esa retención, el plazo para realizar esa retención es de 20 días, ¿sí? Lo que se va a retener es el importe del crédito, es decir, de las deudas. El crédito, se le dice crédito para los acreedores, deuda para el vendedor, digamos. Y se va a depositar ese monto de dinero en el banco, ¿sí? El cuarto paso va a ser el otorgamiento del acuerdo de venta y transmisión, digamos, la transmisión propiamente dicha. Luego de los 10 días de la última publicación y ver que los acreedores, acuérdense que tienen 10 días para incluirse, ver que están todos, ver, bueno, la firma del acuerdo definitivo, las partes suscriben el acuerdo, pagan, se paga el precio de ese fondo de comercio. Supónganse que vale 1 millón, Valentina me paga a mí 1 millón, yo le otorgo todo, las llaves del local, los contratos que tengo firmado, por ejemplo, un contrato de alquiler con el dueño del local, le transfiero los empleados, bueno, todo, digamos, lo que tenga que ver, eso tiene que ver con el otorgamiento, ¿sí?, del fondo de comercio. ¿Qué pasa? Puede haber una imposibilidad de que se concrete la operación. Cuando las deudas son mayores, digamos, al valor de venta, ahí no se puede concretar la operación. Si yo lo vendo a 200 y debo 300, obviamente que la operación no se va a poder llevar a cabo.
supónganse que se pudo llevar a cabo, se cumplió con el pago de lo deudado. Luego el quinto paso es inscribir esa transmisión en el registro público de comercio. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene, digamos, la publicación? Es que es conocido por terceros, por la gente. Cuando hablamos de terceros decimos el resto de la sociedad, que se realizó esa transmisión, que ya el negocio no es mío, no es más de Ana Suárez, sino que pertenece a Valentina Laborde. Y el otorgamiento va a tener efecto retroactivo al primer día que se hizo el acuerdo preliminar. ¿Sí? Bueno. A ver, hay supuestos en donde muchas veces se incumple con la ley. Por ejemplo, cuando no se cumple con el procedimiento, cuando se omite la denuncia de acreedores, yo no denuncio todos los acreedores, cuando no se retiene o deposita el importe de las oposiciones. Supónganse, los acreedores presentaron una oposición porque su deuda era mayor, porque la deuda era mayor o porque ya no estaban incluidos y no se resolvió, o cuando se fija un precio inferior al pasivo, que es lo que, o sea, yo vendo a 100 y debo 200. En esos supuestos se está incumpliendo con la ley. La acción va a ser, si bien la transferencia va a ser válida entre las partes, quienes intervienen, comprador y vendedor, o sea, Valentina y yo, vamos a tener que responder las dos por los créditos impagos, por deudas. Si no cumplimos con la ley, la sanción es que el comprador va a ser solidariamente responsable con el vendedor por eso que no cumplió, aunque la transferencia sea válida. ¿Qué busca la ley? O sea, ¿cuál es el objetivo de este tema regulado legalmente? Se busca, por un lado, proteger la integridad del Fondo de Comercio como una universalidad, o sea, que venda no cosa por separado. Vendo, no sé, la mercadería por un lado, vendo las mesas, sillas, estantes por el otro. No, que se venda como una universalidad porque tiene mayor valor. Y se busca proteger, por un lado, a los acreedores y proteger al vendedor también, al comprador y al vendedor, digamos. No el comprador, para que el comprador no se vea perjudicado, no sea engañado. Venta en remate público no es importante, así que lo vamos a pasar. Bueno, ahora antes de pasar a otro tema, vamos a hacer una pequeña actividad. Que realizar una línea de tiempo indicando los pasos que señala la ley. La segunda pregunta es ¿qué consecuencias trae aparejada el no cumplir con el procedimiento previsto por la ley? Y recuerden que esto es importante, no es lo mismo empresa, empresario y fondo de comercio, ¿sí? Son conceptos diferentes. Entonces, ahora en 5 minutitos hagan una línea de tiempo, pasos de la ley y las consecuencias por no haber cumplido con el proceso. Para esto, imaginen una empresa, señalen la actividad, indiquen quién es empresario y si es un empresario individual o una sociedad, determinen cómo se encuentra compuesto su fondo de comercio, clasifiquen esos elementos en materiales e inmateriales y después, bueno, esto vamos a averiguar en el municipio los pasos a seguir para transferir el fondo de comercio y ver si coincide o no con la ley, que sí coincide, pero bueno. Bueno, ahora les voy a dar, antes de pasar a los derechos industriales, 10 minutos para que hagan esto. O sea, háganlo empíricamente, en la práctica. Imaginen una empresa, la actividad, o sea, pongan primero el acuerdo marco, acuérdense que tiene que tener el acuerdo marco, después, bueno, los pasos, la nómina de acreedores, ¿sí? En 10 minutos son, ¿qué hora es?
menos 5 y 10 como mucho, lo corregimos, ¿sí? Así esto lo tenemos hecho. Y después seguimos con derechos industriales.
¿Cómo estás? Bien. Sí, sí, dime. No, no, para nada. Para nada. Bueno, dale, nos encontramos a esta hora. Bárbaro. No, por favor. Hasta luego.
Chicos, ¿pudieron terminar?
Profe, ¿cómo averiguamos lo del municipio? Y del municipio tendrían que ir al municipio a preguntar, pero no importa, yo les digo que se cumplen los pasos, se cumplen. Profe, ¿subiste el Power? No, todavía no. Cuando terminemos la clase, ¿ya terminaron la actividad, chicos? Sí, era esto igual, no era lo anterior, ¿o no? Lo de la anterior Sí, imagen. sí, esto. Ah, bien. ¿Quién quiere leer lo que armaron o contar lo que armaron? ¿Alguien que quiera leerlo, chicos? Aunque sea uno para y vamos discutiendo, a ver. Yo elegí, profe, una panadería en fondo de comercio. Bárbaro. Listo. Bueno, que sería un solo dueño. Entonces la empresa es la panadería. Sí, Sí, sería un solo dueño y después estaría compuesto por ejemplo, heladeras, hornos, no sé si el nombre puede ser conocido también. Eso estaría bien, más o menos, eso es lo que lo compone. sí, sí. Bueno, balanza, Y después, sí. sí, materia. Bueno, ¿y cómo clasificaste esos elementos que la componen? Y ya te digo. ¿Qué vos decís esto de enunciativo que habíamos dicho y eso? No, los elementos, acuérdense, materiales e inmateriales. ¿Cuáles consideras que son materiales y cuáles de los que nombraste son elementos inmateriales? Y bueno, por ejemplo, materiales podría ser las heladeras, bueno, como dije, las balanzas, los hornos, eh, bueno, todo lo que viene con el lugar y materiales puede ser el nombre, no sé, la marca, digamos, eh, Sí, puede ser los empleados, ¿no? Y materiales, y los empleados, algún contrato que supónganse el contrato de claro, locación que tiene el una vendedor habilitación, con el local. de Muy una bien. habilitación, La habilitación, muy bien. Muy bien. Esa era la idea, imaginar una empresa, una panadería, la actividad que desarrolla, bueno, producción de pan y todo lo derivado, digamos, venta de golosinas, todo lo que pueda hacer una panadería. Se indica el empresario, si es unipersonal o es una empresa, una sociedad, con nombre, acuérdense, apellido, bueno, los datos. Y después, cómo estaba integrado ese fondo de comercio y la clasificación de esos elementos. ¿Sí? Muy bien, la verdad que muy bien. Porque, a ver, yo quiero que les quede claro la parte teórica, pero que eso puedan aplicarlo, digamos, en la práctica. Que
en la transmisión o transferencia de un fondo de comercio es de esta manera como recién lo mencionamos. Bueno, vamos a ver los derechos industriales. ¿Sí? Vamos a ver que está, digamos, contemplado en varios lugares, sobre todo el derecho de propiedad intelectual, que según la Declaración Mundial sobre Propiedad Intelectual da una definición, ¿sí?, de qué es la propiedad intelectual. Cualquier propiedad que de común acuerdo se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas, tecnológicas, producciones literarias o artísticas, las marcas, los dibujos, modelos industriales, indicaciones geográficas, esta enumeración de cosas incluye a los derechos industriales, es decir, es una propiedad que requiere ser protegida y tiene naturaleza intelectual. En Argentina existe una institución específica que se dedica a esto, que es el INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que divide la propiedad intelectual en dos categorías. Por un lado tenemos la propiedad industrial, que ¿qué va a incluir? Un invento, una patente, una marca. Yo invento, no sé, algo y lo patento, o sea, lo escribo para que después otro no lo utilice y lo comercialice. O por ejemplo un dibujo para una marca o para lo que sea, también, ¿sí? Y por otro lado tenemos el derecho de autor, que lo que abarca el derecho de autor es más lo que son obras literarias, artistas, poemas, películas, lo que tiene que ver con la música, una canción, obras de arte, ¿sí? Entonces, el Instituto de Propiedad Industrial divide a la propiedad intelectual en dos categorías: propiedad industrial y derecho de autor. Esto se encuentra protegido también por la Constitución Nacional y más específicamente en el artículo 17. ¿Qué es lo que dice? Que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, de su invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley, porque van a ver que hay para eso. Pero obviamente siempre que lo inscriba ese invento, esa obra o ese descubrimiento, porque si no, no le pertenece. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de los derechos industriales tenemos las marcas y designaciones, que lo que hacen es distinguir a productos, a servicios, a actividades, las patentes de invención, que lo que buscan tienen por objeto proteger las invenciones, los modelos o diseños industriales, que es la forma en que se aplica o se utiliza, digamos, un producto, y los nombres de dominio de Internet. Esto está dentro de los derechos intelectuales. En caso de que haya conflicto respecto a esto, supónganse dos mismos nombres que pasó y lo inscribieron, quien resuelve es la justicia federal. Ahora vamos a ver lo que es una marca y lo que es una designación. Una marca es un signo característico, novedoso, o sea, porque se supone que no se conoce, que distingue un producto o servicio de otro. ¿Sí? La marca, por ejemplo, no sé, Carrefour, se distingue de Walmart. ¿Sí? Si bien hacen lo mismo, pero son dos marcas diferentes o dos servicios diferentes. La designación son los nombres o signos con que se designa una actividad. ¿Sí? Es el nombre o el signo con el que se designa una actividad. Por ejemplo, no sé, un banco, un determinado símbolo, ¿sí? O signo. ¿Cuál es la función? Proteger al titular de esa marca y a los consumidores para que sepan qué están consumiendo. Permite identificar un producto y distinguirlo de otro, digamos, de la competencia.
y otorga el monopolio y seguridad legal en el uso de la misma. ¿Qué significa? Que el que registra esa marca es el único que puede utilizarla para la comercialización, ¿sí? Y brinda protección a los terceros porque si está inscrita, los terceros estamos consumiendo algo que estamos seguros que pertenece a alguien y no se está haciendo un uso indebido. Esto tiene una régimen legal en la ley 22362, en normas internacionales como el Convenio de París y varios convenios comerciales. Las marcas pueden ser registrables y no registrables. Las marcas registrables son una o más palabras, dibujos, emblemas, grabados, estampas, sellos, imágenes, bandas, combinaciones de colores para en un lugar determinado de los productos o de los envases, los envoltorios, los envases mismos, combinación de letras y números, por ejemplo, no sé, 7up, el 7 y el up, ¿sí? Esas son marcas registrables y lo que buscan es distinguir a un producto de otro. Las marcas no registrables son los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto. Por ejemplo, gaseosa. O el servicio distintivo. Por ejemplo, corte de pasto. No sé, se me ocurre. O que sean descritos de su naturaleza, función, cualidades u otras características, ¿sí? Yo no puedo registrar el nombre de la actividad, ¿sí? Tampoco es registrable los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro. Decía hoy, yo invento que le pasó a una amiga, que estudiante de contador, no sé qué, creo que tuvo una materia, comercialización, que tuvieron que hacer unos inventos, inventó algo que estuvo muy bueno, lo fue a presentar a una empresa para que la ayuden, le dijeron que sí, y la empresa después registró ese producto como propio, ¿sí? Por eso, yo no puedo, digamos, se hace, porque a ver, ¿cuántos emprendimientos hay, no sé, de cartuchera, de pulserita, de que uno no registra, digamos, o el invento o el producto, pero lo utiliza, digamos, lo comercializa, pero bueno, esto es lo que dice la ley que se debería hacer. La forma que se le dé a los productos tampoco es registrable, el color natural o intrínseco de los productos, una marca idéntica o similar a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos. Por ejemplo, yo le pongo al evento Pauli, pero existe otro producto que no tiene nada que ver que se llama Pauli. Bueno, no se puede porque ya está utilizado ese nombre, ¿sí? Cuando un nombre está utilizado no se puede registrar. Bueno, las marcas pueden ser de productos, de servicios, acá vemos por ejemplo Nike, Adidas, McDonald's, YouTube, Yahoo, Mastercard, Samsung, y pueden ser las clases de marcas denominativas, figurativas o mixtas. No me quiero... La titularidad de la marca se va a adquirir con el registro. Cuando se registra, ahí se escribe yo soy titular de la marca. Puede ser una persona humana o una persona jurídica, ¿sí? O puede haber condominio, pueden ser más de uno. Entonces yo lo inscribo con alguien, y Ana Suárez y no sé, Laura Pérez, somos condóminas, dueñas de una determinada marca. El plazo de duración son 10 años, renovables indefinidamente por periodos iguales, ¿sí? Se puede 10 años y se tiene que ir renovar sin límite por 10 años más. Ámbito de protección, dentro del país,
¿sí? Y en la clase que haya sido registrada. Transferencia. Lo que se puede transferir es la titularidad o el uso. Piensen en los contratos, supónganse McDonald's, que tienen distintas franquicias. Bueno, ahí no se transmite la titularidad de la marca, se transmite el uso, ¿sí? 47 Street, Akihabara, que hay en distintos lugares. Se transmite el uso, no la titularidad. El titular es uno o varios que son inscribieron la marca. Se puede transferir sola o junto al fondo de comercio. Acuérdense que puede formar parte de la marca del fondo de comercio. Y la transferencia se tiene que inscribir en el INPI para que los terceros conozcan que fue transferido. Bueno, ahora vamos a ver las patentes de invención. La patente de invención le da a su titular el derecho para explotar solamente él, o sea, el manejo, su invento. Se pueden patentar inventos de productos o bien procedimientos nuevos de actividad inventiva que puedan aplicarse de manera industrial, ¿sí? ¿Qué es un invento? Es una creación humana que transforma materia o energía para ser aprovechada por el hombre. También tiene su regulación legal en la ley 24.481, que fue modificado por varios decretos, y también en el ámbito internacional encuentra regulación. ¿Cuál es la función de la patente del invento? Proteger al titular del invento para evitar que otro lo explote. Una vez que yo lo inventé, lo puedo explotar yo. Yo puedo ganar por lo que se venda por ese invento, ¿sí? ¿Qué requisitos debe tener? Debe ser algo nuevo, ¿sí? Y aplicable a la industria. Vamos de nuevo con lo mismo que la marca. Va a ser el titular de esa patente de invención, puede ser una persona humana o jurídica, y es necesario que tenga domicilio en el país y que se inscriba en el INPI. Acá miren la diferencia del plazo de duración. Miren esto. 20 años improrrogables. O sea, yo puedo ser titular durante 20 años, que no se pueden prorrogar. Si vencido el plazo, el invento pasa a dominio público y cualquiera puede explotarlo. O sea, no sé, supónganse, yo inventé un determinado cepillo para peinar. Durante 20 años yo sola voy a poder explotar ese invento. Pasado los 20 años, cualquiera va a poder producirlo y venderlo y comercializarlo, ¿sí? Y en cuanto a la transmisión, lo que se transmite puede ser la titularidad o el uso. Se puede transmitir sola o con el fondo de comercio y se debe escribir en el INPI para que tenga efectos respecto a terceros. Y ahora vamos con los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad es una forma nueva que fue introducida en instrumentos de trabajo, herramientas u otros objetos conocidos que implican una mejor utilización en la función a que están destinados. Es decir, lo que hace el modelo o este instrumento de trabajo, mejorar algo que ya existe, ¿sí? El uso de algo que ya existe. Acá es todo lo mismo. El requisito tiene que ser novedoso, algo nuevo, aplicable a la industria. El titular puede ser una persona humana o jurídica. Acá son 10 años improrrogables. Vencido ese invento pasa a dominio público. Se puede transmitir solo o con el fondo de comercio. Y debe ser inscrito en el INPI. Los modelos industriales son las formas incorporadas
y o los aspectos aplicados a un producto industrial o artesanal que le confiere carácter ornamental. ¿Sí? Ven, por ejemplo, no sé, una bicicleta que, o sea, se le incorpora determinada característica, determinado aspecto, que algo artesanal se vuelve industrial, digamos. Y bueno, estamos en la misma. La función, otorgar el derecho exclusivo de su explotación. El plazo de duración son 5 años, prorrogables por 2 periodos iguales, o sea, hasta 15 años, y después pasan a dominio público. Bueno, los nombres de dominio de Internet. Los nombres de dominio son el nombre único en Internet mediante el cual se identifica un sitio web. ¿Sí? ¿Qué permite? ¿O cuál es su función? Que los usuarios conectados en Internet encuentren esos sitios web sin tener que utilizar las direcciones numéricas, el IP, que es en realidad lo que identifica el sitio web. ¿Cuál es la función? Tener presencia en la red y adquirir identidad propia. Tipos de dominio, bueno, tenemos dominios abiertos, los que terminan en com, net, info, y dominios cerrados, aquellos que terminan en gov, edu, int, ¿sí? Son para determinadas instituciones. Los nombres, es importante que los nombres que contienen AR sean patentados en Argentina y tienen protección internacional. Se puede transferir a otro usuario NIC Argentina a través de la plataforma TAD, que es trámites a distancia. Lo que me interesa que sepan de esto es que también las webs se registran, que estos dominios pueden ser abiertos o cerrados según cómo sea su utilización, y que se pueden transferir también. Bueno, y después hay cosas, curiosidades, digamos, que bueno, veanlas para quizás saber cuál fue el primer invento que se registró en Argentina. Son chusmeríos, digamos. Y ahora lo que quiero es que respondan estas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué organismo averiguarías los pasos a seguir para registrar una marca o patente? ¿En qué organismo lo hacemos ahora? ¿En dónde les dije todo el tiempo tienen que inscribir los derechos industriales, los inventos, las marcas? ¿En el qué? ¿En qué lugar? INPI. Sí, ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. ¿En qué lugar? INPI era, sí, no me acuerdo. INPI, muy bien. ¿Y cuál es la ventaja de registrar un derecho industrial? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál era la ventaja? ¿Qué? Que Que ese lo puedes derecho usar que... solamente vos y lo puedes usar solamente vos, digamos, ¿no? Exacto, que vos podés explotarlo, utilizarlo y evitar, digamos, que otro lo utilice en su beneficio. Bueno, bárbaro. Yo les voy a subir el power, ahora ni bien terminemos, les subo el power, así lo tienen, y, y bueno, nos vamos a ver la próxima clase, que seguramente van a ver empresa y agentes auxiliares del comercio. ¿Sí? Profe, ¿te hago una consulta?
En la clase Sí. hay un PowerPoint que supuestamente era el que teníamos que leer para hoy. Derecho al consumidor. ¿También estudiamos de ese o no es tan No, lo que importante pasa es que lo va a el dar libro? Marcela ese tema, no lo voy a dar yo. Ah, bueno, listo. Ahí está. ¿Sí? Gracias. Seguramente van a ver la clase que viene. Dale, buenísimo, profe. Bueno, entonces yo ahora les subo esto y bueno, nos veremos el miércoles que viene, no, el otro. ¿Sí? Dale, profe, muchas gracias.